Vamos ahora con el Action Learning, animar elementos y transiciones dentro de nuestra presentación de PowerPoint. El paso 1, abrir el documento que hemos trabajado durante los 2 lab anteriores. Vamos a trabajar sobre este mismo para así mantener una continuidad y poder cerrar todo el proceso de planteamiento, diseño y animación de presentación. Siempre os recomiendo que dejéis las animaciones y transiciones para el final, porque normalmente las presentaciones cuando se está gestando o se están haciendo por diferentes personas dentro del equipo, igual luego se cambian los órdenes, no nos sirven las transiciones, quizá queremos destacar una cosa que luego no, etcétera. Entonces siempre os recomiendo que aunque vayáis añadiendo animaciones durante todo el proceso de diseño de la presentación o de ejecución de la presentación, dejéis un hueco al final o contéis con ese tiempo para poder repasar toda la presentación y ubicar las transiciones o animaciones que queramos ya con, digamos, el contenido final. Vamos ya pues con la parte de animación. Como hemos venido viendo, como te había comentado un poco en la introducción o en la definición de las animaciones dentro de PowerPoint, vamos a hacerlo de 2 maneras diferentes, ¿vale? Yo normalmente cuando me enfrento a tener que animar las presentaciones de PowerPoint, generalmente cuando trabajo sobre un patrón, trato de hacer una animación de entrada para la portada y para digamos, los cambios de sección que sean comunes, ¿no? Entonces, esto sí que lo trabajo dentro del patrón de las diapositivas y luego, como ya te he explicado anteriormente, pues se pueden animar los elementos dentro del propio documento fuera del patrón. Pero sí que me gusta, pues bueno, si quieres y es un poco lo que buscas, pues sí que te aconsejo que hay determinadas slides que yo creo que pueden animarse perfectamente desde lo que es el patrón. Bueno, si nos ponemos en las slides un poco de portada, podemos hacer diferentes animaciones, ¿no? Aquí me parece que podría quedar súper bien un desplazamiento desde la derecha para la parte del logotipo y me parece bastante interesante hacer quizá una animación de cuadros porque lo pide la forma. Normalmente no me gustan ese tipo de animaciones porque personalmente para mi gusto no me gustan tanto, pero sí que es cierto que en este caso pues puede quedar bastante bien, tanto esa como la de disolver, ¿no? Porque bueno, lo pide un poco quizá las formas, ¿no? Entonces, estas animaciones podríamos hacerlas aquí también y desplazaríamos desde la derecha y aquí mismo agruparíamos estos porque si no me cogería las animaciones por cada una, disolveríamos y en esta lo mismo. Transición desplazar desde la derecha, agrupamos y disolvemos. ¿Qué pasa? Que ahora yo esto lo he puesto, digamos, a golpe de clic y entonces no querríamos eso porque nosotros no vamos a dar un golpe de clic cuando empecemos nuestra presentación. Las animaciones es importante que sepáis, tanto las animaciones como las transiciones, que únicamente aparecen cuando estamos en modo presentación. Si nosotros tenemos la pantalla así, no se vería. En estos iconos de la parte de abajo donde teníamos lo del zoom, si os acordáis, tenemos presentación con diapositivas o vista de referencia. En este caso, desde vista de referencia podríamos verlo, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? Que queremos que estas animaciones se reproduzcan solas, ¿no? Entonces, vamos a poner que el logotipo aparezca con la anterior y la disolución de los cuadros después del anterior. Para que no aparezca a la vez, sino que aparezca primero el logotipo y luego se disuelva, ¿vale? Con la anterior y después de la anterior. Y aquí lo mismo, con la anterior y después de la anterior.
Si salimos del patrón de diapositivas y nos vamos a nuestra presentación con diapositivas, veríamos que aparece de esta manera. En este caso habíamos puesto aquí el logotipo, lo vamos a borrar porque lo habíamos dejado, aunque lo habíamos añadido en nuestra vista de patrón. Nos vamos a la vista de patrón y vemos que aparece y aparece. Como vemos, pues sería una de las formas de hacerlo. Que además de decir, ay, pues es que ha aparecido el logotipo y la disolución y no me gusta que se vea el título cuando estoy haciendo, o sea, antes de que aparezcan estas animaciones. Ok, transiciones. Perdón, panel de animación, desplazar desde la derecha y así entraría después. ¿Cómo hacemos que entre después? Pues seleccionando nuestra animación y diciéndole que vamos a iniciarla después de la anterior. Que si recordamos, la de después de la anterior sería después de la disolución de estos cuadros. Y así aparecería. Recordemos, si queremos que aparezca el título y el subtítulo a la vez, tendríamos que agrupar esos dos elementos para que PowerPoint lo entendiera como una única unidad, ¿vale? Lo mismo, si copiamos y pegamos elementos de una slide a otra, tenemos que tener en cuenta que no solo se nos copia el elemento, se nos copia también la animación. Esto puede ser bueno por un lado si queremos, como ahora mismo, por ejemplo, ubicar esta animación en el mismo sitio en las tres slides de portada, pero si no, tenemos que tener cuidado porque si pegamos ese elemento en otra slide y a lo mejor no queremos que esté animada, tenemos que eliminar esa animación. ¿Cómo eliminamos esa animación? Pulsamos sobre el numerito de animación con el panel de animación abierto porque si no, no nos aparece. Si tenemos el panel de animación cerrado no nos aparecería, nos tendríamos que ir a animaciones y nos aparecería. Si pulsamos aquí sobre el panel de animación, pues se nos abriría el panel de animación aquí a la derecha. Vale. Como os decía, pulsamos sobre la animación y le damos a la tecla borrar y se borraría, ¿vale? Siempre control Z o comando Z para ir para atrás, control Z y shift para ir hacia adelante, ¿vale? O si no, en estas dos flechitas de arriba que también podríamos ir para atrás y para adelante. Bueno, como veríamos, ya tendríamos nuestra slide con nuestro texto, título y animación automática desde la madre de la animación y con animación también de los elementos dentro de la propia slide.